Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 10 al 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es uno de los pasajes que estuvimos leyendo hace unos momentos y quizás uno de los que más debemos atesorar, porque es la buena noticia de que el Salvador nació. He querido hablar en este día acerca del verdadero significado de la Navidad. Y quiero pedirle que traiga a su memoria, si ya usted ha leído el Antiguo Testamento, aquel suceso en el que el Señor, usando a Josué como líder, hizo que pudiera guiar al pueblo para pasar en medio del Jordán, para poder entonces ir hacia Jericó y conquistarla. Recordará que en ese suceso el Señor le había dicho a Josué que encargara a un hombre de cada tribu, es decir, de las 12 tribus, que tomara una piedra que estaba en el río por el que iban a pasar, y que al tomar esas piedras las pudieran colocar al pasar. Quizás para algunos eso sería extraño, pero el Señor más adelante les indica qué propósito iba a tener esto. Entonces, el Señor les mandó que hicieran esto para conmemorativo, para que las siguientes generaciones, al preguntar por ese monumento, se les pudiera decir: esta es una prueba de la fidelidad de Dios. Esta es una prueba de que el Señor cumple con su palabra y es un recordatorio de lo que hizo en aquel momento y de lo que seguirá haciendo conforme a su propósito. De manera que eso ciertamente servía, y otros elementos que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento que sirvieron para conmemoración, para traer a memoria del pueblo israelita las misericordias y las bondades de Dios, sus obras portentosas, sus milagros. Así el pueblo iba a recordar todo esto. Hoy nosotros no erigimos un monumento conmemorativo como lo que hicieron los israelitas allá después de cruzar el Jordán. Sin embargo, sí celebramos el milagro más importante que ha podido recibir la humanidad de parte de Dios, y ese es el nacimiento del Salvador. Eso que sucedió allá en Belén fue un milagro, y el milagro que marcó nuestra salvación, la fidelidad de Dios, el cumplimiento de las promesas que Dios hizo desde Génesis capítulo 3, versículo 15, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la fidelidad de Dios. Su nacimiento tuvo mucho significado, en especial para los que reconocían las tinieblas en las que estaba el mundo y en la que está el mundo. Pues Cristo vino a ser la luz que alumbra a todo el mundo. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Es la pregunta que vamos a atender en este día, con el favor de Dios. Pues muchos parecen celebrar una Navidad que no se ajusta a la celebración cristiana. Es importante entonces que seamos maduros en cuanto a la forma en la que nosotros percibimos esta celebración que hoy se da, y recordemos entonces a las siguientes generaciones de qué se trata verdaderamente la Navidad. Esto es, que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa, querido hermano y querido oyente, es la verdadera Navidad. Y quisiera que para atender a estos dos versículos que acabamos de leer hoy y que vamos a estudiar, hablemos un poco, en primer lugar, acerca del contexto de la buena noticia, de este gran suceso como lo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a introducirnos en aquella época. Hemos dicho con regularidad que para apreciar una buena noticia, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que entender intelectual, pero también vivencialmente las precariedades de las malas situaciones. Yo creo que cuando nosotros vivimos en carne propia
una mala noticia, vamos a apreciar muy bien la buena noticia. Eso ya lo hemos dicho con regularidad. Y esto fue así, esto de lo que estamos hablando, fue así en el caso de Adán y Eva, cuando después de haber caído bajo maldición por causa del pecado, escucharon de parte del Señor esta buena noticia de Génesis 3:15, que Dios estaba prometiendo a un Salvador. Es también lo que sucedió en los israelitas o en los judíos, que después de haber escuchado la predicación del apóstol Pedro allá en el Pentecostés, fueron movidos a que sus corazones se compungieran y preguntaran a Pedro y al resto de los apóstoles, ¿qué haremos? Y ahí fue donde dieron la buena noticia. Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la solución. Es la misma dinámica que envuelve el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Él vino al mundo, un mundo que estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Esa es la buena noticia, que la luz vino al mundo. Fíjense que alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay elementos que son muy importantes a los que nosotros haremos bien al prestar atención, porque forman parte de los argumentos de la narrativa bíblica por parte de los evangelistas. Notará que los 4 evangelistas, no necesariamente todos ellos incluyen los elementos del nacimiento del Señor Jesús, sino solamente Mateo y Lucas. Eso lo puede confirmar usted después. Pero note que ellos no solamente hablaron del nacimiento del Señor Jesús y ya, no. Ellos hablaron de otros elementos que rodeaban a este gran suceso y que por supuesto tenían un propósito. La intención de Lucas y Mateo, por ejemplo, al incluir estos varios sucesos, fue señalar el cumplimiento de las profecías acerca del Mesías, acerca del Salvador. A saber, déjenme mencionarle algunos de estos sucesos. El anunciamiento de Juan el Bautista, el anunciamiento de Jesús, del nacimiento de Jesús, el nacimiento y propósito futuro de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús a José, la proclamación de los ángeles, la visita de homenaje de los pastores, la circuncisión de Jesús a los 8 días, la visita al templo y el reconocimiento de Simeón y Ana, la visita de los magos, la matanza de los niños en Belén y el regreso de Egipto a Nazaret con Jesús. Notará que en algunos de estos sucesos o estos elementos que rodean a la historia del Señor Jesucristo nos proveen un panorama de cuál era la condición espiritual de la nación israelita, como también lo que era la condición espiritual de todo el mundo. De por sí, y adelantándome un poco, podemos decir que la condición espiritual del mundo, incluyendo ahí a los israelitas, era una condición de muerte. Consideremos, por ejemplo, la narrativa del anunciamiento del nacimiento de Juan. Le voy a pedir que se ubique allí en Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17. Lucas 1, versículos 15 al 17. Y lea ahí conmigo, acompáñenme. Dice así desde el versículo 15 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Fíjense que estas son las palabras del ángel a Zacarías. Y con esta declaración profética, el ángel estaba anunciando el propósito de Juan
es decir, Juan el Bautista, que estaría enfocado en hacer volver a la nación. ¿A cuál nación? A la nación israelita, a Dios. Note esos detalles. ¿Qué había pasado con la nación israelita? Sencillamente estaban apartados. Notará que hay una pequeña división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos visto en clases de la Biblia, en estos diferentes estudios, que hay un periodo que abarca desde el Antiguo Testamento, desde que termina el Antiguo Testamento hasta que comienza. Y ese periodo es de 400 años. Un tiempo en el que el Señor había dejado de dar revelaciones al pueblo israelita. Ahí Dios no dejó de ser Dios, ni el pueblo israelita dejó de ser el pueblo israelita. Sin embargo, podemos ver que desde ese momento la nación israelita estuvo apartada de Dios. De hecho, fue en ese tiempo que surgieron estas diferentes escuelas teológicas, como la de los fariseos, como también la de los saduceos y otros. Estas personas, junto con todo lo que se practicaba por parte del pueblo israelita, incluyeron sus elementos para así hacer apartar cada vez más a la nación de Dios. En otras palabras, el pueblo estaba apartado. Este pueblo se había alejado de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Juan el Bautista? Hacer volver al pueblo de Israel a su Dios. Notará que versículos más adelante, desde el 76 hasta el 79, con el nacimiento de este niño, Zacarías hace una declaración más específica acerca de cómo llevaría a Israel a la luz. Y note bien esa realidad, y lo vamos a leer en unos momentos. Esta luz es Jesús. De cómo Juan el Bautista llevaría al pueblo israelita a Dios, y Dios se había manifestado en Cristo Jesús, quien es la luz del mundo. Cito desde el versículo 76 al 79. Y tú, niño, es decir, hablando de Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y fíjense esta declaración sublime que hace ahora. Con que la aurora nos visitará desde lo alto. Esto es una expresión simbólica para referirse al Señor Jesucristo. La aurora aquí es una especie de equivalente a la luz, es decir, Cristo Jesús. Y fíjense cómo eso lo combina con la profecía del profeta Isaías. Nos visitará desde lo alto. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces, todas estas expresiones de Zacarías las tomó y las aplicó. Son las palabras de Isaías allá en Isaías capítulo 9. Y lo usó para describir la condición de Israel y la necesidad de Israel de ser iluminados. De manera entonces que el ambiente descrito por Isaías era el que se estaba dando en el contexto del nacimiento del Señor Jesús. Esta declaración de Isaías no era una mera declaración de cómo iba a estar la política de Israel en aquel momento, de la nación israelita. Algunas personas lo interpretan de esa manera y no se equivocan en parte. Sin embargo, ajustarla únicamente a una condición política del pueblo de Israel sería desligarla del propósito profético que tenía esta declaración de Isaías, porque en ese mismo contexto se habla acerca de el ambiente en el que vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a estar la nación israelita? Iba a estar en tinieblas y en sombra de muerte. Allí la luz resplandeció. Eso es lo que dice Isaías capítulo 9 del 1 en adelante.
mas no estará siempre en sombra de muerte, no estará en oscuridad, sino que la luz resplandeció. Un niño nos es dado, niño nos es nacido, y se hace todas esas declaraciones de quién es Jesús. Aunque oculto a muchos de los israelitas, hablando de esta condición espiritual, el contexto del que habló Isaías se había entonces cumplido en el nacimiento del Señor Jesús. Había tinieblas y sombra de muerte. Esta era la manera de decir que Israel era una nación espiritualmente muerta junto con el resto de las naciones del mundo. Y esta condición se hace evidente por varias cosas o por varias evidencias, pero voy a tomar nada más dos. La primera de ellas, fíjense que Juan, el evangelista, es decir, Juan el apóstol, cuando habla en su prólogo acerca del Señor Jesucristo, él dijo que la luz vino al mundo. ¿Y qué hizo el mundo? No lo recibió. No recibieron. Vamos a leer Juan 1:11. Juan 1:11, ahí rapidito. Fíjense todas esas declaraciones que se hace acerca del verbo, de la luz. Voy a leerlo desde el versículo 3 hasta el 11. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Este es Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esa era una clara evidencia del rechazo nacional de Israel al Mesías que estaban esperando. Esa es la condición de muerte espiritual. No reconocieron al Mesías. Y no fue solamente en su ministerio mesiánico, una vez que comienza desde el bautismo. No fue desde ese momento. Ya desde su nacimiento había sido rechazado. ¿Cómo? Lo evidencia aquí también en Mateo. Notará que Herodes no quería que Jesucristo fuera rey. Y lo evidenció ¿cómo? A través de la matanza de todos estos niños menores de 2 años en Belén y alrededor de Belén. Ese es el rechazo que estaba evidenciando el pueblo israelita para con el Mesías que estaban esperando. Entonces sí, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ese escenario de muerte, ese escenario de tinieblas, era el escenario correcto para la buena noticia. En esa condición de muerte era cuando más se necesitaba la buena noticia de que el Salvador habría nacido. Era por ello que el ángel le dijo a los pastores: os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Os traigo buenas nuevas. Eso es el evangelio. Eso es buenas noticias. En su condición de muerte, les tengo una buena noticia. El Salvador ha nacido. Eran buenas noticias para toda la nación, porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este principio vuelve a ser evidente cuando junto al ángel aparecen el resto de ángeles para alabar a Dios y decir: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres. A Dios le plugo, es decir, a Dios le plació manifestar buena voluntad para con los pecadores. Él no quiso que toda la humanidad se perdiera, sino que quiso salvar a su pueblo al hacer que la luz resplandeciese en medio de la oscuridad. Ahí, hermano, es donde debemos considerar esta condición de muerte para ver la necesidad de la buena noticia. El contexto espiritual en el que se escribió este pasaje que estamos estudiando hoy es un referente para la actualidad, querido hermano y querida hermana. Es un referente porque así como en aquel tiempo, hoy en día aún las personas siguen rechazando al Mesías, siguen rechazando a Cristo Jesús, siguen rechazando su nacimiento y siguen rechazando su muerte y su resurrección. Es en esa condición de muerte espiritual donde más tiene que declararse la buena noticia y decir al mundo que está muerto: os traemos buenas nuevas de gran gozo. Son las buenas noticias del Salvador. Las personas buscan evadir esta realidad. Lamentablemente, ya lo hemos dicho, lo tratan de hacer de cualquier manera, hasta aún a través del cambio de expresiones que se utilizan para referirse a la celebración cristiana de la Navidad. Fíjense que ya hoy no se dice Feliz Navidad, cuyo significado es el nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy en día, para evitar eso, muchos son los que prefieren decir felices fiestas. ¿No lo han notado? Yo creo que en la televisión algunos de ustedes ya lo han podido ver, que en vez de decir Feliz Navidad, ahora se dicen felices fiestas o holidays, también relacionado con las vacaciones. Esto es sencillamente un intento de apartarse de aquella gran celebración. Sea que lo hagan o no, es decir, sea que cambien expresiones o no, este es el tiempo y el escenario correcto para anunciar las buenas nuevas de gran gozo a un mundo que está espiritualmente muerto y necesitado de la luz. Es decir, este es Cristo el Señor. Querido hermano, no se confunda. Es necesario que la iglesia primeramente entienda la condición en la que el mundo está para entonces poder ser partícipe del anunciamiento de la buena noticia. Al mismo tiempo, dar a entender a las personas la precariedad de la situación espiritual en la que se encuentran, de muerte y tinieblas, para que entonces puedan apreciar la luz del Señor, la buena noticia. Eso me lleva a mi segundo punto, a hablar acerca de la buena noticia de la Navidad. Esto es, y espero que no se confunda, la buena noticia del nacimiento del Salvador. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se constituyó como la buena noticia o la mejor noticia en todos los tiempos. Independientemente del lugar donde esté, independientemente de la época en la que esté, el nacimiento del Señor Jesús es la mejor noticia que todo hombre puede escuchar en cualquier parte del mundo y en cualquier edad. Esa era la buena noticia que estaba tratando de comunicar el ángel a los pastores en este contexto que estamos estudiando. Sus palabras encajaban completamente en la descripción que se hace acerca de la esperanza del Mesías. Fíjense que el pueblo israelita, a pesar de que estaba muerto en sus delitos y pecados, estaban esperando al Salvador. Evidencia de eso lo vamos a encontrar en el mismo Nuevo Testamento. Sin embargo, todas las palabras que el ángel estaba hablando encajaban en esa misma esperanza que tenía Israel, de que el Salvador, el Mesías, habría de venir. Note que con la venida de Jesús al mundo, se dio el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, se cumplió la encarnación, se cumplió la presencia de Dios en medio de su pueblo, se cumplió el hecho de que Cristo mismo se hizo la palabra de Dios encarnada. Cristo vino y tomó para sí esta doble naturaleza, es decir, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
y muchos otros factores importantes, los cuales son indispensables que se dieran a través del nacimiento del Señor Jesús. ¿Sabe para qué? Y aquí, querido hermano, es cuando vamos a apreciar todavía más el nacimiento del Señor. Porque si Cristo no hubiera dado cumplimiento a todas estas realidades, su plan de redención no se hubiera podido completar. Así que cuando escuche o cuando lea acerca del nacimiento del Mesías, usted debe no solamente contemplar el hecho de que él nació en una condición humilde. Eso está bien, y la Biblia lo dice. Pero esa condición en la que nació el Señor Jesús debe llevarnos a ver todavía más allá. El hecho de que Dios se humanizó, se encarnó y cumplió con todo lo establecido desde el Antiguo Testamento para dar cumplimiento a su plan maravilloso de redimir a un pueblo tomado de entre todas las naciones y hacerlos para sí sacerdotes y reyes. Querido hermano, todo eso forma parte de nuestra celebración, la encarnación de Dios. Que Cristo haya tomado esa doble naturaleza para venir entonces, padecer y obedecer al mismo tiempo, y asimismo poder ser nuestro sumo sacerdote. Querido hermano, podemos hablar de las muchas realidades que se dan a través del nacimiento de Cristo Jesús, y no podríamos quizás terminar hoy. Pero déjeme decirle esto: cuando celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos todo lo que con Él conlleva, todo lo que Cristo hizo. Por eso nos alegramos, porque eso significó la salvación para nosotros. El asombro que experimentaron los pastores fue muy seguramente el mismo asombro que experimentaron Andrés y Felipe al decir a Simón y a Natanael lo siguiente: hemos hallado al Mesías. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que una vez que Cristo había comenzado su ministerio mesiánico, las personas que veían sus grandes milagros y que lo escuchaban hablar, porque Cristo no hacía principalmente milagros, ¿sabe usted eso? El enfoque principal del ministerio de Cristo no era hacer milagros, era predicar el reino, que el reino de Dios había venido, y por eso mandaba a las personas que se arrepintiesen y creyesen al Evangelio. Ese era el ministerio principal de Cristo. De manera que cuando Cristo cumplía con su ministerio mesiánico, las personas empezaban a ver: hey, hemos hallado al Mesías. Y eso fue lo que declararon estas dos personas, Andrés y Felipe, a Simón y a Natanael. Vengan. Cuando Andrés le dijo a su hermano Simón, es decir, Pedro: creo que hemos hallado al Mesías. Y cuando Felipe le dice a Natanael: creo que este es de quien estábamos hablando, de quien estábamos esperando, de quien habla la ley y los profetas, este es el Mesías. También lo estaban esperando personas que no eran necesariamente incluidos dentro de la nación israelita, pero que aún así esperaban al Mesías. Recordará que cuando Jesucristo habla con la samaritana, Jesucristo le hace varias declaraciones en cuanto a cómo Él viene a ser agua de vida. Y le dice: si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí que te dé agua para que no tengas sed jamás. Ella lo interpretó literalmente. Pero Señor, bueno, ¿cómo vas a sacar agua? Ay, mija, tratando de utilizar una expresión aquí venezolana. Mija, no es así. Yo soy el Mesías. Y una vez que ella deja su cántaro y se va a la ciudad, le dice a todo el mundo: he hallado a alguien que ha dicho todo acerca de mí. ¿No será aquel que estamos esperando? ¿No será el Mesías? Y ahí todos salieron a él. Estaban esperando al Mesías. Es evidente entonces que aún en medio de la oscuridad las personas reconocen su necesidad y se les tiene que llevar esta buena noticia. Le voy a dar otro ejemplo de alguien que esperaba con ansias la venida y la manifestación del Salvador. Un hombre llamado Simeón. Cuando él vio al niño Jesús, es decir, cuando iba a ser presentado en el templo, él declaró lo siguiente:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todas esas declaraciones giraban en torno al nacimiento de Cristo Jesús. Ellos estaban esperando con ansias a un Salvador. En esa condición se encuentran hoy muchos en el mundo que reconocen a quienes Dios les ha dado la oportunidad de entender su necesidad de un Salvador y que todavía andan errando como ovejas sin pastor. A ellos hay que llevarles la buena noticia. A todo el mundo hay que llevarles esta buena noticia para que sepan: el Salvador ya nació. Tu Salvador, ese que necesitas, ya nació, murió y resucitó. Y hoy te llama al arrepentimiento y a la fe para que vengas a la vida. Ese glorioso día fue el punto en el que la historia fue dividida en dos partes, antes y después de Cristo. Ese día la salvación de los hombres fue establecida. Ese día Dios hizo manifiesta de forma más grande su buena voluntad. Ese día los ángeles alababan a Dios por su plan redentor. Hermano, hermana, es obvio que el día no es lo importante. Por eso, aunque hoy no es 25 de diciembre, aún así celebramos el nacimiento de nuestro Señor. El día no es lo importante. ¿Sabe qué es lo importante? Lo que sucedió en ese día. El nacimiento del Salvador. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Natividad. Natividad. Eso es lo que significa Navidad, natividad. No se trata de un nacimiento cualquiera, sino del nacimiento único del Mesías. Eso es lo que celebramos. De eso se trata ese día de celebración. Déjenme hablarle un poco más del contexto histórico. Hablarle de la historia de la iglesia. Las iglesias primitivas o las iglesias locales en los primeros siglos celebraban el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Eso es historia. A pesar de que no está en la Biblia, se ha registrado históricamente que las iglesias locales en los primeros siglos celebraban el nacimiento de Cristo. Pero también es de notar que con el pasar del tiempo, las personas quisieron cambiar el significado de la Navidad o de la misma celebración del nacimiento del Señor Jesús. Aunque era celebrado originalmente el 6 de enero, la Iglesia Católica Romana lo transfirió al 25 de diciembre y dejó en el 6 de enero esta celebración de la visita de los magos, que es lo que hoy comúnmente se celebra también. Quisieron pasar al 25 de diciembre la celebración del nacimiento y el 6 de enero la visita de los magos. ¿Qué sucedía este 25 de diciembre? Era la fecha en que todo el imperio romano celebraba el nacimiento del invencible Dios, con D minúscula, Dios Sol. La Iglesia Católica o la Iglesia de Roma conservó la celebración de la Epifanía, que es lo que conocemos hace un momento, de la visita de los magos, el 6 de enero, pero solo como la visita de estos mismos, probablemente para atraer a los paganos y así transformar sus fiestas en la celebración cristiana del nacimiento de Cristo. Es decir, ellos como que querían traer a las personas paganas y evitando que ellos celebraran sus cuestiones, les decían: vengan, celebren con nosotros la venida o la visita de los magos. La Iglesia de Roma escogió el solsticio de invierno, época en que además de la fiesta en honor al sol, había otras importantes celebraciones romanas, es decir, del imperio. Pero ¿qué sucedió? Las iglesias orientales desaprobaron el cambio
que había realizado esta Iglesia Católica Romana y la tacharon de idolatría y paganismo. Es decir, esos cambios de celebraciones hacia otros días fue tachado por las iglesias orientales o las iglesias locales en los primeros siglos como fiestas paganas y de idolatría, algo que no se conformaba verdaderamente a la celebración que ya tenían desde hace tiempo. Por otro lado, puede ver que algunos intentaron hacer de la Navidad una fiesta secular. Y déjenme hablarle un poquito de esta palabra secular, porque aún suele estar en el lenguaje o en el vocabulario de algunos. Fíjense que para nosotros los cristianos el secularismo no es algo que se pueda aplicar. Le voy a decir por qué. Porque el evangelio permea toda su vida. No es, bueno, el evangelio va a abordar mi vida dentro de la iglesia, pero después al salir del templo, al dejar de reunirme con mis hermanos, ahí es todo lo secular. Ahí el evangelio no tiene que ver con mi familia, no tiene que ver con mi trabajo, no tiene que ver con mis amistades. El evangelio es nada más para la iglesia. Error. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el evangelio transforma todas nuestras vidas. Nosotros creemos que el evangelio toca inclusive la forma en la que nosotros hacemos relaciones con otras personas. Nosotros creemos que inclusive el evangelio tiene incidencia o influencia en la forma en la que trabajamos. Porque cuando en el mundo las personas trabajan para ellos mismos, para sostenerse y para hacer cualquier otra cosa avariciosa, ¿nosotros qué hacemos? Se supone que nosotros los creyentes trabajamos para honrar a nuestros jefes y para honrar a Dios. Le pregunto yo, ¿acaso ahí no está influenciando el evangelio? Por supuesto que sí. Por eso nosotros no creemos en la secularización. Eso surgió más o menos por el siglo XVIII, cuando las personas quisieron introducir esta secularización y tratar de despegar los principios bíblicos de la sociedad. Y por eso es que puede ver por qué el mundo está como está. En Estados Unidos, y lo pueden confirmar, sacaron la Biblia de los colegios. ¿Qué sucedió con eso? Los colegios se convirtieron en Sodoma y Gomorra. Y no solamente en Estados Unidos, en varias partes de todo el mundo han aplicado esto. ¿En qué resultó? En un desastre social. Entonces, para nada creemos en la secularización. Durante la Revolución Francesa, eso lo pueden buscar ahí, datos históricos, se prohibieron los servicios cristianos de la celebración de la Navidad. Más tarde, en el siglo XX, la celebración de la Navidad fue prohibida bajo la doctrina del ateísmo estatal en la Unión Soviética. La Liga de Ateos Limitantes, promovió una campaña contra tradiciones navideñas como el árbol de Navidad. En la Alemania de Hitler, por ejemplo, debido a que los ideólogos nazis veían la religión organizada como un enemigo del Estado totalitario, los propagandistas intentaron restar importancia o eliminar por completo los aspectos cristianos de la fiesta. Y como resultado promovieron numerosas canciones nazificadas. Nazificadas me refiero a que le metieron su ideología nazi. Le introdujeron allí y cambiaron todo el significado. Lo que hicieron fue básicamente cambiar las canciones, las letras, para que incluyera su ideología nazi. Reemplazaron así entonces los temas cristianos con las ideologías raciales del régimen. Como parte de esta secularización de la Navidad, se puede decir que la Navidad como la conocemos hoy, como usted y yo la hemos visto en la calle, en los hogares y en cualquier otra parte, tal vez tuvo su origen durante la era victoriana en la Inglaterra, cuando un hombre llamado, y anote bien esto, Charles Dickens, escribió un cuento de Navidad. Tan solamente con un cuento de Navidad. Y lo que le voy a decir ahorita va a llevar a algunos a asombrarse todavía más y a evaluar su propia vida. Muchos están de acuerdo en que este fue el punto de partida en el que la Navidad se empezó a ver más como una festividad de generosidad centrado en la familia.
Fue a partir de este punto que las personas empezaron a ver la festividad de la Navidad como si se tratara de la generosidad y centrado entonces en la familia, y no como una tradición basada en el cristianismo. Sacaron todo eso de allí. ¿Se acuerda de esa película famosa, no me acuerdo el nombre, que visitan los espíritus de la Navidad a un hombre? ¿Por qué lo visitaban? Porque era tacaño. ¿Y vieron cómo todo eso gira en torno a lo que ellos quieren decir que es la Navidad? Que la Navidad no se trata del nacimiento del Mesías, del Salvador, sino de ayudar a los pobres en sus necesidades. Eso no es cristianismo. Eso son cuestiones del mundo. La sociedad secularizada de hoy ha empezado a generar controversias sobre el asunto de la identidad la identidad cristiana de la Navidad. Es decir, hoy en día las personas ya no reconocen que la Navidad partió del cristianismo, sino que la Navidad empezó con ellos mismos, que no se trata del nacimiento de Cristo, sino de la generosidad. En algunos casos, los aspectos populares de la celebración, como los árboles de Navidad, las luces y la decoración que se exhiben, se asocian más con la temporada de vacaciones que con la Navidad. Entonces, fíjense cómo esto de la secularización ha afectado inclusive aún a muchos de nosotros, y de cómo de alguna manera llegamos a ser partícipes de lo que el mundo celebra, de cómo el mundo ha querido separar el concepto cristiano de la Navidad para introducir allí entonces lo que ellos quieren decir acerca de la Navidad, que es la generosidad, el estar bien con la familia, el comer juntos, entre otras cosas. Tenga cuidado si usted cree que la Navidad se trata de eso, porque eso es lo que el mundo dice. Pero la Navidad para los cristianos, ¿qué sigue siendo? La celebración del nacimiento del Salvador. Pero todavía no hemos terminado de hablar de historia. Déjenme hablarle un poco más acerca de esto. Para algunos, aunque no lo admitan, la Navidad es sencillamente una fiesta para el consumismo. Ya viene una palabra a sus mentes. ¿Cuál será? Comienza con C y termina en R. Comprar, 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 comprar. Las últimas controversias respecto al significado de la Navidad giran en torno al consumismo desproporcionado que genera la época de la Navidad. No tengo que hablarles de números, pero los economistas o las personas que trabajan con la venta de artículos tratan de hacer sus mayores proyecciones ¿en qué tiempo del año? En diciembre. Qué curioso, es el momento en el que se celebra la Navidad. Esa suele ser la época en la que se genera mayor ganancia. ¿Por qué? Porque ya se ha introducido en la sociedad ese concepto de que en esa fecha es para gastar. Quizá en este tiempo no, pero cuando les pagaban sus buenos aguinaldos, mis hermanos, ¿qué cosa no compraban en aquellos tiempos? Fíjense cómo la sociedad entonces envolvía a las personas y hacía que todos participaran de este consumismo desproporcionado. Hacia allá normalmente suele dirigirse lo que es una celebración de la Navidad. La casi santificación de Santa Claus y sus regalos son una excusa para darle a la Navidad una especie o una esencia, mejor dicho, de gasto y de materialismo que poco tiene que ver con el cristianismo. Aquí no vengo a hablar mucho de Santa Claus, pero hay quizás algunos que en su familia tienen estas cositas, adornos con Santa Claus. Eso es quizás una especie de fachada para ocultar lo que realmente quieren hacer en su interior. Comprar, comprar, comprar y comprar. Amado hermano, tenga mucho cuidado. Esto es algo muy delicado. A veces cuando tenemos que trazar esa línea que separa lo que pertenece al mundo y lo que pertenece a Dios, nos cuesta mucho. Pero es allí donde tenemos que ver las motivaciones de nuestro corazón. Con esto yo no le estoy diciendo, y quiero ser cuidadoso, con esto yo no le estoy diciendo no compre en diciembre. Lejos esté de mí decir algo así, ¿no? No le estoy diciendo no compre en diciembre, le estoy diciendo tenga cuidado con las motivaciones con las que compra, porque aún inclusive en eso el evangelio influye. Tenga cuidado con la que usted va a salir a hacer compras.
Tengan mucho cuidado. Dios les guarde, querido hermano. Entonces, ¿qué significa la Navidad? ¿Significa una celebración pagana? ¿Significa una festividad cultural que se adapta a las preferencias de cada gobierno o de cada estado? ¿Significa una fiesta para el consumismo o significa el nacimiento del Salvador? Independientemente de que usted celebre o no la Navidad, no vamos a caer en ese punto, debe saber que lo importante no es el día en sí mismo, sino el nacimiento que ocurrió en ese día, lo cual significó la salvación de los pecadores. Es por eso que algunos cristianos celebramos que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad, que el Padre envió al Hijo al mundo. Celebramos que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y como parte de nuestra celebración anunciamos al mundo que un Salvador nació y cumplió con su plan: morir en la cruz y resucitar para proveer salvación a todo aquel que cree y se arrepiente. ¿Cuál de estas Navidades estás celebrando? Esta es la pregunta a nuestros corazones. ¿Cuál de estas Navidades que he mencionado estás celebrando? Recuerda que aunque no afirmes celebrar lo que el mundo hace, tus acciones hablan más de lo que hay en tu corazón. No necesariamente por tus palabras, sino mayormente por tus acciones. Por eso es necesario que te evalúes bien para saber cuál es la disposición de tu corazón hacia la Navidad. Si tu celebración no es el nacimiento del Salvador, entonces es momento de que eso cambie. Es momento de que cambie y empiece entonces a que todo gire en torno a Cristo Jesús. ¿Lo hacemos por medio de qué? ¿Cómo hacemos para que nuestra celebración gire en torno a Jesús? Bueno, querido hermano y querido oyente, elevando cultos a nuestro Señor. Elevando cultos a nuestro Señor y anunciando la venida del Salvador. Anunciando las proezas de salvación de nuestro Dios, de nuestro Cristo Jesús. Anunciándole al mundo que está en oscuridad y en sombra de muerte, nos ha nacido un Salvador y es Cristo. Ve hacia Él si quieres tener luz. Ve hacia Él si quieres salir de las tinieblas. Ve hacia Él, que es el único que puede salvarte. En conclusión, hoy como en el tiempo del nacimiento de Jesús, el mundo está envuelto en tinieblas, espiritualmente muerto, y es el escenario correcto para que la buena noticia sea anunciada a las personas. Es importante que para que puedan apreciar la buena noticia, comprendan la condición en la que se encuentra. No es sencillamente decirle, hey, nació un Salvador. ¿Y qué hacen con esa información? Es más fácil decirle, estás en tinieblas, estás en pecado, estás muerto. Necesitas que alguien te salve. Necesitas que alguien tire un salvavidas y te saque de ese mar de pecado. La buena noticia es esta: hay un Salvador y ese salvavidas es Cristo Jesús. Cristo Jesús, entonces, por eso es que me gustan bien las ilustraciones, querido hermano, y quiero ser cuidadoso con esto al momento de usar la ilustración. Cristo Jesús no es como que ese salvavidas que te tiran para que te agarre, no. Cristo Jesús es más bien como ese buzo que va hasta allá, hasta donde tú estás, te toma, te abraza y te arrastra para salvarte. Y que demanda de ti fe y arrepentimiento. Ven al Señor. La Navidad entonces no se trata de celebrar una fiesta pagana o idólatra, ni tampoco de una fiesta secular, y tampoco del consumismo. La Navidad se trata del nacimiento del Salvador. Celebramos que Cristo, el Rey, nació. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre porque solo tú eres Dios. Porque tú eres el Rey infinito en poder. Y tú, Señor, has manifestado tu buena voluntad para con los hombres. Tus ángeles te alaban por ello. Y hoy nosotros somos beneficiados por esta buena noticia. Te alabamos
porque en la ciudad de David nos ha nacido un Salvador y es Cristo el Señor. Te alabamos porque su nacimiento es el cumplimiento de todo lo que era necesario para que hombres pecadores como nosotros fuésemos salvados. Por ello, Señor, gracias. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias porque quisiste salvar de entre los que estaban muertos en sus delitos y pecados a personas necesitadas de ti. Oh Dios, gracias porque entre esos estábamos nosotros y tú nos salvaste. Te rogamos que salves cada vez a más personas y que más personas puedan unirse a esta celebración de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos, guárdanos de celebrar lo que el mundo celebra. Más bien, llévanos, Señor, a celebrar lo que pertenece a ti, Señor, a la cristiandad. Celebrar que Cristo el Rey nació, que murió y que también resucitó y viene nuevamente. En Cristo Jesús oramos, Señor, y damos muchas gracias. Amén y amén.